El reino del cielo no sigue las normas terrenales de jerarquía y prestigio, sino que valora el servicio desinteresado y bendice a los ciudadanos del reino por pura gracia y no por mérito. Y esto es algo que choca con nuestro ego, mi hermano, y nos cuesta trabajo entenderlo. Cuando servimos a Dios, es natural creer que merecemos algo, que debemos recibir alguna bendición adicional por lo mucho que hacemos, pero olvidamos que lo que recibimos de Dios es por pura gracia. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy comenzamos una nueva serie titulada Camino a la Cruz. Vamos a estar examinando esta semana algunos eventos y enseñanzas que aparecen en los evangelios antes de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la cual celebramos el Domingo de Ramos. Son textos y pasajes importantes porque nos muestran lo que Jesús quería que los discípulos entendieran antes de su muerte, cuando iba caminando con ellos hacia Jerusalén. Cosas que en realidad no entendieron plenamente hasta después de su resurrección. Hoy vamos a mirar cómo Dios nos llama a cambiar nuestra manera de pensar acerca del liderazgo en la iglesia. En el reino de Dios, los siervos lideran, los débiles son fuertes y Dios se glorifica así. Veremos también cómo la cruz de Cristo cambia nuestra manera de pensar acerca de cómo Dios obra en nosotros, algo que Martín Lutero llamó la teología de la cruz. Si tienes una Biblia, busca Mateo 20:20 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Vamos primero a nuestro segmento de preguntas y respuestas. Cada lunes contestamos una pregunta que recibimos de nuestra audiencia y esta pregunta la hace alguien que prefirió que no usáramos su nombre. Aquí está la pregunta. Si Dios es por nosotros y no nos ha dado un espíritu de temor, ¿por qué debemos seguir temiendo a Dios? Gracias por la pregunta. La salvación es por la gracia, por medio de la fe, y es un don de Dios. Eso nos dice Efesios 2:8. Y no es por nuestras obras, ni por nuestra obediencia, ni por nuestra bondad. En fin, no es por nuestros méritos que Dios nos salva. Es por pura gracia. Romanos 6:23 dice, la paga de pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios no nos debe la salvación. Nos la regala cuando recibimos por fe a Jesucristo como nuestro Salvador. Sin embargo, Proverbios 9:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. Cuando enfatizamos que la salvación es un regalo y que no es por obras, no estamos diciendo que a Dios no le importa lo que hacemos. Solo hay que mirar a la cruz para entender lo que Dios piensa del pecado. Estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a morir en la cruz por nuestra maldad. Y por esto no debemos creer que no le importa cómo vivimos. Tememos a Dios porque Él es santo y lo debemos honrar, amar y temer como un Dios santo. En el Antiguo Testamento vemos que Dios mató a 2 hijos de Aarón, el sumo sacerdote y hermano de Moisés, porque no respetaron la santidad de Dios. Dios le dijo a Aarón después del evento, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. En el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira, una pareja que trató de mentir acerca de una ofrenda, murieron de repente por mentirle, no solo a los hombres, sino al Espíritu Santo. Dios es nuestro Padre y somos sus hijos.
Él nos salva y perdona por su gracia, pero nos llama a ser santos como Él es santo. Segundo de Corintios 7:1 nos dice, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mi hermano, Dios es bueno y misericordioso, pero no deja de ser santo y digno de honor y obediencia. Nos acercamos a Él con temor y temblor, sabiendo que Él sigue siendo un Dios santo que desea transformarnos y conformarnos a la imagen de su Hijo amado. Nos disciplina con su amor cuando somos desobedientes y por esto le tememos. Este temor es el principio de la sabiduría y nos perfecciona, o sea, nos hace madurar en la santidad. Sin embargo, podemos confiar que su disciplina no nos descalifica de ser sus hijos, porque tenemos nuestra mirada y esperanza puesta en Cristo y su promesa y no en nosotros mismos. Tememos, pero aún así descansamos en su gracia. Esa promesa de la gracia es lo que nos hace saber que Él es por nosotros y no contra nosotros. Espero que esta respuesta te ayude a temer a Dios y a la vez descansar y regocijarte en la gracia de Dios. El lunes que viene contestaremos otra pregunta. Si tienes algo que quieres saber acerca de la Biblia, la teología o la vida cristiana, puedes enviar tu pregunta por Instagram, Facebook o nuestro canal de Telegram y también por WhatsApp al número 1-909-237-8762. Y grábala para que podamos oír la pregunta en tu voz. Y ahora vamos a nuestro estudio de hoy. Mientras caminaba hacia Jerusalén con sus discípulos, Jesús les contó una parábola acerca del reino que aparentemente no entendieron. Les habló de un hombre, dueño de casa, que tenía una viña. El hombre necesitaba emplear unos obreros que le ayudaran con su viña y los comenzó a llamar temprano en la mañana. Les ofreció una cierta cantidad por su labor. En 4 ocasiones distintas llamó a otros obreros para seguir trabajando en la viña ese día. Y los últimos que llamó trabajaron una sola hora. Cuando el día laboral termina, el dueño de la viña ordena que paguen primero a los últimos en llegar y se les da lo mismo que se les ofreció a los primeros. Los primeros se alegran porque piensan que recibirán más, pero al fin reciben lo mismo que los que trabajaron solo una hora. Y cuando comienzan a murmurar, el dueño le dice a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Jesús contó esta parábola cuando iba rumbo a Jerusalén con sus discípulos para morir. Quería que sus discípulos entendieran que el reino del cielo no sigue las normas terrenales de jerarquía y prestigio, sino que valora el servicio desinteresado y bendice a los ciudadanos del reino por pura gracia y no por mérito. Y esto es algo que choca con nuestro ego, mi hermano, y nos cuesta trabajo entenderlo. Cuando servimos a Dios, es natural creer que merecemos algo, que debemos recibir alguna bendición adicional por lo mucho que hacemos, pero olvidamos que lo que recibimos de Dios es por pura gracia. De hecho, esa actitud natural refleja algo que se llama una teología de gloria. La teología de la gloria enfatiza el poder, el éxito y la grandeza en términos terrenales. Con frecuencia ve estas cosas como la respuesta de Dios a nuestra fidelidad. Se centra en la búsqueda de señales visibles, de la presencia y el favor de Dios, a menudo asociadas con el éxito material, la prosperidad y la ausencia de sufrimientos. Si servimos a Dios, asumimos que merecemos su bendición, pero esto, mi hermano, no es lo que Jesús nos enseña. El contraste a esta teología de gloria es lo que Martín Lutero llamó la teología de la cruz. Esta perspectiva enfatiza el sufrimiento y la debilidad como parte del plan de Dios y encuentra la verdadera gloria en el sacrificio y la redención a través de Cristo. En otras palabras, si hay una bendición en mi vida, es debido a lo que Cristo ha hecho. Si llega sufrimiento a mi vida, me hace recordar que Cristo murió por el pecado y la maldad tanto en el mundo como en mi propia vida. Todo
ya sea bueno o malo, lo recibimos y entendemos a la luz de la cruz, o sea, el sacrificio y la redención a través de Cristo. Esta manera de entender las cosas nos conduce a ser humildes y a seguir a Dios con temor y gratitud. Temor de no presumir y gratitud por la gracia de Dios que nos salva. Después de contarles esta parábola, Jesús, siguiendo su camino hacia Jerusalén, habla directamente a los discípulos acerca de su muerte y les dice: ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él. Lo azotarán y crucificarán, pero al tercer día resucitará. Jesús les presentó con claridad lo que le esperaba. Lo interesante, mi hermano, es que los discípulos no comentan nada sobre esto. Es como que no le hacen caso o que no les registra en el cerebro lo que Jesús les está diciendo. Al parecer están pensando que con Cristo van a ir de triunfo en triunfo y no hay lugar para la cruz en sus mentes. Ahora, entiende esto. Los discípulos están siguiendo a Jesús porque creen que Él es el Mesías. En griego, el Cristo, el prometido descendiente de David que establecería su reino en Israel. Se han comprometido con Él y sus esperanzas han ido aumentando al ser testigos de su poder y de su sabiduría. Pero Jesús les habla del reino para que entiendan que no es lo que ellos se imaginan. Y les habla de su muerte que se aproxima para prepararlos. Pero ellos siguen pensando en gloria. La gloria que será de ellos por ser los amigos y compañeros del que será rey. Y como para confirmarlo, Mateo nos cuenta esta historia que ocurre mientras Jesús va camino a la cruz. Escúchala en la voz de Taimí, que nos acompaña desde Bauta, Cuba. Esto es Mateo 20 del 20 al 28. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y postrándose ante él, le pidió algo. Jesús le preguntó: ¿qué deseas? Ella le dijo: ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Ellos respondieron: podemos. Él les dijo: mi copa ciertamente beberán, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús, llamándolos junto a él, dijo: ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, será su servidor, y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gracias, Taimí. Otra vez esto fue Mateo 20 del 20 al 28. Ya hemos hablado del contexto inmediato de este pasaje. Cristo le contó la parábola de los obreros en la viña a sus discípulos y luego les dijo lo que le iba a pasar cuando llegaran a Jerusalén, pero ellos no entendieron. De hecho, es difícil para muchas personas entender que el reino de Dios no funciona como los reinos humanos. No se trata de gloria humana, sino de la gloria de Dios. No se trata del poder humano, sino del poder de Dios. El reino de Dios, y esto debería ser obvio, es de Dios. Y Él no opera según las ideas humanas. Es más, desde que los discípulos comenzaron a caminar con Jesús, habían visto una y otra vez a Jesús servir a los demás, curando sus enfermedades, liberándolos del poder de los espíritus y enseñándoles la profundidad del reto de la ley de Dios. Sin embargo, los discípulos, como nosotros solemos hacer, se dejaban guiar más por las esperanzas carnales y los sueños egoístas que por lo que Jesús enseñaba. Por esto, lo que vemos aquí es que los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, según Mateo 4:21, y su madre, junto con los discípulos de Jesús, seguían bajo la influencia del sistema de valores del mundo incrédulo. Ahora, mi hermano, la madre de estos dos discípulos, según muchos eruditos, era la hermana de María, la madre de Jesús.
Otros piensan que era la hermana de José, pero el punto es que había una relación familiar. Era la tía de Jesús, y en una cultura que honraba a los mayores, su petición tenía poder. Ella creía que Jesús le haría caso porque era mayor que él y su tía. Y claro, esto significa que Juan y Jacobo eran primos de Jesús. También eran parte del círculo íntimo de Jesús, junto con Pedro. Lo que vemos aquí puede ser que estos hermanos pensaban que por su amistad con Jesús y por su relación familiar, deberían ser ellos los que ocuparan los lugares principales en el reino. Se imaginaban que pronto Jesús sería el rey de Israel y que ellos estarían a su izquierda y su derecha, posiciones de autoridad en el mundo antiguo. Ahora, Jesús no contesta la petición de la madre de Juan y Jacobo. Se dirige a ellos y les dice: no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Pero, ¿cuál es la copa que Jesús va a beber? El pastor Uziel Abreu nos dio un comentario interesante sobre esta conversación entre el Señor y los dos hermanos. Es curioso que estos hermanos hagan esta petición porque el texto nos enseña que Jesús 3 veces ha anunciado ya su muerte, y justo el texto que anteriormente expone la Escritura es que Jesús por 3ª vez anuncia su muerte. Y por eso la pregunta de Jesús cuando ellos le piden estar a su derecha o a su izquierda, pueden beber la copa que yo voy a beber. Y a mí me da mucha gracia cómo ellos pueden responder así tan plenamente: podemos. Y son sinceros en la respuesta. El único problema es que realmente no podían hacer eso. La copa es una alusión clara a la ira, al juicio que viene sobre Jesús por el pecado de su pueblo. Y no había ningún hombre que fuera, digamos, la propiciación correcta para recibir toda esa ira. Por eso se hizo necesario que Dios se encarnara, que Dios viniera a la tierra en un escándalo, como digo, un escándalo divino. Dios viniera a la tierra y se encarnara, porque era solamente Dios, el 3 veces santo, el Cordero perfecto, Jesucristo, el que podía aguantar todo el juicio y aguantar toda la ira de Dios. Dicho de otra manera, Jesús se hizo oprobio para que nosotros brillásemos. Jesús asumió toda la ira del Padre para que nosotros solo recibiésemos el amor y la misericordia del Padre. Entonces, es un poco iluso ver cómo estos hermanos piden esto, pero también a la misma vez responden: sí, podemos beber la copa que tú vas a beber. Ellos no tenían ni idea del juicio que le sobrevenía a Jesús. Sin embargo, Jesús sí sabe el juicio que se le viene encima. Jesús es Dios y Él también es omnisciente. Él sabe todas las cosas y Él sabe la ira que Él mismo como Dios siente contra el pecado. Él sabe el juicio que viene. Él sabe toda la carga que Él iba a llevar. Y no hay ni un hombre en el mundo que pueda llevar esa carga. Solamente Jesús. Por eso tenemos que agradecerle tanto al Padre, porque nosotros no éramos aptos y no somos aptos y no seremos aptos para asumir ese castigo para nuestra salvación. Sin embargo, Jesús sí lo fue. Y por eso le pregunta a ellos: ¿pueden beber la copa que yo voy a beber? Además, está también el tema de la indignación. Yo me imagino que Jesús también se debe haber incomodado un poco al ver esta petición ambiciosa de parte de los discípulos, y todos estaban disputando. Jesús ya había hablado del reino y quizás también de que le iba a dar tronos a ellos, y quizás ellos estaban disputando entre sí a quién le tocaría el mejor lugar. Y es un poco ambicioso acercarse y pedir de esa manera. Por eso Jesús remata al final del pasaje, en los versos 26 y 27, que el de ellos que quisiera ser grande tendría que ser el servidor, y el que quisiera brillar más tendría que ser el último, porque Él mismo, como Hijo de Dios, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Gracias, Uziel. Sí, mi hermano, esa copa que va a beber Jesús es amarga.
Incluirá la traición de Judas, el rechazo de su pueblo, su condena injusta, las burlas de los gentiles y el oprobio de la cruz. Pero más que eso, será la copa de la ira de Dios que nos tocaba a nosotros debido a nuestros pecados, con el fin de redimirnos y darnos vida a través de su muerte y resurrección. Pero como ellos no lo entienden, dicen, podemos. No se imaginan lo que están diciendo, no tienen ni idea, solo están soñando con la gloria. Danos poder porque lo merecemos, danos autoridad porque nos hemos comprometido contigo. Ahora Jesús les dice que sí beberán de la copa, pero no será la copa de gloria que ellos anhelan. Jacobo moriría por la espada de Herodes poco después de la ascensión de Jesús, el primer mártir entre los apóstoles. Juan viviría una larga vida, pero sufriendo persecuciones, y según la tradición sobrevivió cuando lo metieron en un caldero de aceite hirviente. Sí, dice Jesús, beberán de mi copa, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Ahora los demás discípulos se indignaron al oír lo que los hermanos pidieron, pero no porque eran menos carnales, solo les molestó porque no se les ocurrió a ellos hacerlo primero. Jesús entonces los tomó y les dijo lo siguiente: ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor, y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mi hermano, esta es la gran lección que Jesús quiere que entendamos. Nuestra vida viene a través de la muerte de Cristo. Nuestra gloria viene por su oprobio. Y ahora nos llama a tener esa misma actitud. Jesús, nos dice el autor de la epístola a los Hebreos, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Así es que debemos vivir y servir a Dios en este mundo, sirviendo a Dios con humildad, amando porque Él nos amó primero, perdonando como hemos sido perdonados, siempre con los ojos puestos en Cristo. Quizás sería bueno hacer una pregunta aquí. ¿Para qué se encarnó el Hijo de Dios? Cuando sabemos la respuesta a esta pregunta, podemos entender por qué Cristo le habla de esta manera a sus amigos, a sus discípulos. Cristo se encarnó para entregar su vida en rescate por muchos. Esta es la teología de la cruz. Nos cuesta entenderla porque nuestra carne la resiste, pero no obstante es la manera gloriosa en que Dios obra. Gerhard Forde, un teólogo alemán, la explica de esta manera. Dios hace su obra ajena e iracunda antes de hacer su obra propia y amorosa. Hace vivir matando, lleva al cielo pasando por el infierno, hace brotar la misericordia de la ira. Y mi hermano, nos hace grandes haciéndonos siervos, nos exalta a través de la humildad, saca fuerzas de la debilidad, nos hace sabios a través de lo que parece locura. Gloria a Dios. Necesitamos abrazar esta teología, esa manera de pensar acerca de Dios y la vida que Él nos llama a vivir en este mundo. Ahora, hagamos la aplicación. En el mundo de hoy, muchos todavía pensamos como los discípulos. Muchas veces los que quieren ser líderes en la iglesia terminan abusando de sus posiciones porque todavía tienen la teología de la gloria en sus mentes. Voy a hacer cosas grandes para Dios. Voy a ser un gran pastor, un gran maestro, un gran líder de alabanza, un gran siervo del Altísimo. Esto es contrario al Evangelio y es una trampa del enemigo. Afecta el testimonio de la iglesia y trae sufrimiento a sus miembros. Le pregunté a mi amigo, el pastor Norberto Quesada de la iglesia Los Pinos Nuevos, Habana Vieja, acerca de esto. El ministerio florece en un espíritu de humildad y mansedumbre y de arrepentimiento continuo. Uno de las cosas que estamos viendo hoy, que algunos ministerios están matizando de lo que ellos llaman sana doctrina, y yo pongo ahí sana doctrina entre comillas,
porque aunque realmente tienen una sana doctrina, pero les falta el espíritu del Evangelio. Y yo creo que eso es una combinación perfecta. Lo que Jesús estaba mostrando ahí en ese diálogo con sus discípulos era justamente eso. Las posiciones de liderazgo no nos dicen exactamente que hay un espíritu de humildad en nosotros. Lo ideal sería que escalemos en posiciones de liderazgo y sobre todo en un entendimiento profundo de la sana doctrina, como Dios lo dice en su palabra, como Jesús lo vivió con sus discípulos en el Evangelio, como Pablo lo muestra después en las cartas, pero que esa sana doctrina no nos haga orgullosos ni arrogantes, que esa es la falsedad que vivimos, que vemos que en estos tiempos muchos ministros están viviendo en sus ministerios. Pero que el espíritu del Evangelio, el espíritu de humildad, el espíritu que caracterizó a Jesús siempre, sea para nosotros realmente un patrón. Creo que nuestros ministerios serían diferentes si antes de preocuparnos por la sana doctrina, nos preocupamos por ser humildes, ser íntegros, tener el espíritu del Evangelio y de arrepentimiento en nuestras vidas como algo primordial, prioritario. Eso haría que nuestros ministerios no fueran arrogantes ni prepotentes. Entonces, creo que la lección de Jesús para aquellos discípulos es: no se preocupen qué posición van a tener, sino preocúpense de servir, de amar, de ser humildes, que al final al corazón humilde es a quien Dios utiliza con sinceridad. Gracias, hermano. Los puestos de liderazgo en el reino de Dios pertenecen a quienes han sido tan transformados por la gracia de Dios que están dispuestos a ser despreciados e incluso perseguidos por el mundo incrédulo. Son los hombres y las mujeres que están dispuestos a liderar sirviendo a los demás en lugar de ser servidos por ellos. Los creyentes se sirven y se perdonan unos a otros, no para ganar prestigio o el favor de Dios para sí mismos, sino porque han experimentado el amor y el perdón desinteresado de Dios a través de su unión con Cristo Jesús. Si has estado viviendo con una visión equivocada, arrepiéntete y confiésalo al Señor. De hecho, 1 de Pedro 5:6 afirma: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Y si has sufrido como miembro de una iglesia con un líder prepotente, perdónalo y permite que el Señor use la experiencia para fortalecerte en la debilidad, para su gloria y para tu bien. Y amigo, si todavía no conoces a Cristo, escucha hoy lo que Él te dice a través de la cruz. Su ley te muestra que eres pecador y digno de castigo y muerte, pero Cristo murió por los pecadores, no por los perfectos. Murió por ti. Sí, la ley de Dios nos mata, pero hay vida en Jesús. Hay perdón, hay amor, y Él quiere perdonarte y darte esa vida hoy si tan solo pones tu fe en Él. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Camino a la Cruz, el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.